La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de escasez que no eligieron. Trabajan duro, se esfuerzan constantemente, pero nunca alcanzan la abundancia que tanto anhelan. No porque quieran vivir así, sino porque nadie les enseñó a descifrar los códigos ancestrales de la prosperidad que están escondidos a plena vista. No es cuestión de suerte. No es cuestión de nacer en la familia correcta. Es cuestión de entender las leyes universales que gobiernan la abundancia. Y todo empieza en la mente. En esos patrones invisibles que determinan cómo piensas, qué decisiones tomas día a día, y sobre todo, lo que crees que mereces recibir de la vida. Hoy vas a descubrir cómo los principios de Napoleon Hill, combinados con la sabiduría milenaria de Proverbios, pueden transformar no solo tu situación financiera, sino tu manera completa de percibir la abundancia. Esta es la historia de Javier Mendoza, un hombre común, un profesor de matemáticas en Puebla. Como muchas personas, Javier trabajaba día tras día, con esfuerzo, pero nunca lograba alcanzar la prosperidad que tanto anhelaba. A sus años, Javier vivía como la mayoría de nosotros. Trabajaba duro, pero no lograba acumular el patrimonio que sentía que merecía. Su salario nunca era suficiente para cubrir todos los gastos de su familia, y siempre parecía que su esfuerzo no daba frutos. Cada quincena, Javier pasaba por lo mismo. Su sueldo llegaba y desaparecía casi de inmediato. Entre la renta de su departamento en la colonia La Paz, los pagos del coche, los gastos del supermercado y las necesidades de sus 2 hijos adolescentes, apenas le quedaba algo para él mismo. Es lo normal, se decía, mientras bebía su café de Oxo camino a la escuela, donde enseñaba a los jóvenes del Colegio Hidalgo. Así es como vivían muchos, los maestros en México, como Javier. Nadie se hace rico enseñando ecuaciones a los chamacos de secundaria. Esa creencia limitante era el primer obstáculo invisible que mantenía a Javier atrapado. Como diría Napoleon Hill, lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero Javier ni siquiera podía concebir una realidad diferente para sí mismo. Todo cambió un domingo por la tarde. Mientras paseaba por el tianguis de los sapos, entre los libros viejos y olvidados, Javier encontró algo que jamás imaginó: una edición gastada de Piense y hágase rico, el libro que sin saberlo cambiaría su vida para siempre. Por solo 20 pesos, Javier adquirió ese libro que parecía tener una respuesta escondida. Algo en su interior le dijo que debía llevarlo. Esa noche, mientras su esposa Lucía preparaba chilaquiles para la cena y sus hijos terminaban la tarea, Javier abrió las primeras páginas de aquel libro polvoriento. En la primera página, subrayado por un lector anterior, un versículo de Proverbios saltó a su vista. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ese fue el momento en que Javier comenzó a comprender lo que había estado haciendo mal todos estos años. Durante años, Javier había hablado de lo difícil que era su situación económica, de cómo los maestros estaban condenados a una vida de estrechez, de cómo el sistema no valoraba la educación. Pero esa noche, mientras leía esas palabras, Javier se hizo una pregunta crucial. ¿Y si mis propias palabras han estado creando mi realidad? Esa noche, Javier no pudo dormir. Lo que había leído lo dejó con una sensación que no podía ignorar. Las palabras de Napoleon Hill y el versículo de Proverbios comenzaron a reconfigurar su forma de ver el mundo. Algo dentro de él se despertó. El cambio que había estado buscando estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, Javier tomó una decisión que cambiaría su vida. Pondría a prueba los principios del libro durante 90 días. Sin medias tintas, sin escepticismo, con fe completa, como enseñaba Napoleon Hill. Y su primer paso fue el más importante: el deseo ardiente. Javier comprendió que no bastaba con desearlo. Necesitaba un deseo obsesivo, claramente definido. Así que escribió su meta financiera específica, y la leyó en voz alta cada mañana y cada noche, visualizando vívidamente cómo sería su vida con esos ingresos. Al principio, se sintió ridículo,
Pero a medida que lo hacía, comenzó a sentir la emoción de su meta ya cumplida. Algo en su interior empezó a cambiar. Javier recordó otra frase de Proverbios que había encontrado en el libro: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. A medida que repetía su meta, entendió que la fe no era solo creer en lo que veía, sino en lo que aún no existía. Con fe total en su objetivo, Javier comenzó a reprogramar su mente. La primera semana pasó sin cambios extraordinarios. Javier seguía dando sus clases como siempre, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía atrapado en su rutina. Ahora estaba enfocado en algo más grande, algo que podría transformar su futuro. Javier no se quedó solo con la visualización. Comenzó a actuar. Ya no quería esperar pasivamente que las cosas sucedieran. Sabía que si quería cambiar su destino, debía tomar acción. Así que, una tarde, en lugar de seguir quejándose, Javier vio una oportunidad que hasta ese momento había ignorado. Escuchó a unos padres de familia hablar sobre la dificultad de encontrar buenos tutores de matemáticas para sus hijos. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental. Los problemas de estas familias podían convertirse en su oportunidad. En lugar de ignorar la conversación como habría hecho antes, Javier reconoció lo que Napoleon Hill llamaba una oportunidad disfrazada de mala suerte. Así que, esa noche, en lugar de sentarse frente a la televisión, Javier se dedicó a crear algo nuevo, un programa intensivo de preparación matemática para exámenes de admisión a las mejores preparatorias de Puebla. Con el poco dinero que tenía ahorrado, Javier imprimió algunos volantes y comenzó a distribuirlos estratégicamente en las escuelas cercanas. Incluso creó un grupo de WhatsApp para dar consejos gratuitos a los padres interesados. Ya no se trataba solo de enseñar, sino de aportar valor real a su comunidad. La primera semana pasó sin cambios extraordinarios. Javier seguía dando sus clases como siempre, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía atrapado en su rutina. Ahora estaba enfocado en algo más grande, algo que podría transformar su futuro. Lo que antes le parecía una tarea interminable, ahora se había convertido en una oportunidad. Javier ya no solo enseñaba, estaba construyendo un futuro que comenzaba a tomar forma, aunque aún no veía los frutos de inmediato. Esa tarde, cuando escuchó a unos padres hablar sobre las dificultades que tenían para encontrar buenos tutores para sus hijos, Javier vio lo que antes no había visto. Las oportunidades siempre habían estado allí, pero ahora su mente estaba entrenada para reconocerlas. Fue un momento clave. En lugar de ver los obstáculos, Javier comenzó a ver oportunidades. La clave del éxito estaba en la persistencia, y él no iba a detenerse. Cada día, se levantaba con la certeza de que sus acciones, aunque pequeñas, lo acercaban más a su objetivo. No iba a rendirse, y esa fue su mayor fortaleza. En lugar de conformarse con los pequeños logros iniciales, Javier comenzó a pensar en grande. Lo que empezó como un pequeño programa de tutorías, ahora comenzaba a tomar forma como un verdadero negocio. Javier no solo estaba enseñando, estaba creando un sistema que podría transformar vidas. Su enfoque pasó de sobrevivir a prosperar. Javier sabía que para expandir su impacto, necesitaba más que solo esfuerzo. Necesitaba estrategia, conocimiento especializado, y lo más importante, visibilidad. Fue entonces cuando Javier empezó a ver los resultados. Los padres comenzaron a recomendarlo a sus amigos, y su nombre se comenzó a escuchar en más y más círculos. El negocio no solo creció, sino que también evolucionó. De ser un simple profesor de secundaria, Javier se estaba transformando en un verdadero emprendedor educativo. Javier estaba listo para dar el siguiente paso, crear un sistema que pudiera escalar, que pudiera llegar a más personas y ayudar a más estudiantes. Lo que antes parecía un sueño, ahora se estaba convirtiendo en una realidad que empezaba a expandirse más allá de su barrio.
Javier comenzó su viaje lleno de dudas, pero a medida que dio un paso tras otro, descubrió que la verdadera abundancia no es solo un destino, sino un viaje interior. Un viaje de transformación mental, de acción constante, y sobre todo, de fe inquebrantable en sus propias capacidades. Lo que comenzó como un sueño lejano, ahora era una realidad. Javier no solo había cambiado su vida financiera, sino también su mentalidad. El verdadero cambio comenzó cuando entendió que la abundancia no depende de lo que tienes, sino de lo que crees que eres capaz de lograr. Si Javier pudo hacerlo, ¿qué te impide a ti dar el primer paso? La pregunta no es si estos principios funcionarán para ti. La pregunta es, ¿tendrás el valor de ponerlos en práctica? Recuerda, el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más transformador. La abundancia está esperando por ti, escondida a plena vista en los principios eternos que han guiado a los exitosos durante generaciones. El momento de actuar es ahora. ¿Cuál será tu primer paso hoy?